Ya estamos, amigos, ya estamos con esta nueva propuesta de Culto Secreto. Sean todos muy bienvenidos, muy buenas noches y comencemos a saludar a nuestros contertulios. Como siempre, manejando el timón de este barco, César Mancilla. ¿Cómo estás, César? Hola Roberto, hola a todos los que están presentes en este programa especial aquí a las 10 de la noche y a quienes nos lo van a escuchar después grabado. Este es Culto Secreto, un nuevo programa que vendría siendo un nuevo comienzo, a pesar de que ya este podcast tiene bastante años, comenzó el 2012 hasta el 2015, pero como ha pasado tanto tiempo, es necesario que tenga un nuevo amanecer, y qué mejor que acá bajo el espacio de LDP Magazine. Quiero saludar a quienes están presentes en este capítulo especial, el número 1, en primer lugar a la poeta del Averno, doña Leonor Dinamarca. Sí. ¿Cómo estás, Leo? Hola, buenas noches. Oye, ha sido toda una locura volver a juntarnos, pero tener esta noche en especial, que tenemos el recuerdo del natalicio de un grande, y juntarnos todos, yo creo que amerita un brindis, amerita una buena velada, y por cierto, todo esto que vamos a comentar hoy día en esta cuarta temporada de Culto Secreto, así que hay mucha gente con altas expectativas, así que esperemos que todos se diviertan. Así es. Y también quiero saludar a alguien que viene del más allá, o más allá de Ovalle, el señor Patricio Alfonso. ¿Cómo estás, Pato? No he llegado a Ovalle, o sea, tú querías venir a Ovalle, pero yo no estoy en Ovalle, así que si vas a Ovalle, vas tú solo. Si vienes para donde estoy yo, ningún problema. Sí, me adhiero absolutamente a lo que dice la Leo. Es como estimulante estar en el cumpleaños de Lovecraft con una nueva temporada de Culto Secreto. Oye, una bella sincronía. Sí. Oye, Pato, entonces si no eres el conde de Ovalle, ¿en qué parte entonces estás? A propósito del cumpleaños podría decir que estoy en Danwich, pero en realidad estoy cerca de Salamanca, que es como decir Danwich. En todos los aspectos, sí. Ya. Yeah. Bueno, así que ya sabe dónde tiene que venir el sultán, porque si se va a Ovalle seguramente no nos vamos a topar. Sí. Bueno, y Roberto, que ya se presentó, pero él es el dueño de casa acá en el LDP Magazine, pues fue un poco de los que insistieron en que tuviéramos este revival, este regreso, esta conversación que hicimos el año pasado en Providencia, y ahora acá como podcast. Así que, Roberto, ¿cómo estás? Aquí estamos bien, saliendo del programa que terminamos hace poquito con el LDP Magazine en vivo, como todos los jueves a las 18:15 horas. Hoy día pasamos de la protocultura a Culto Secreto directamente, así que aquí estamos, y también ya nos está saludando Yamila Huerta. Hola Yami, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Yamila. La Yami también estuvo con nosotros durante la tarde. Así que ya estamos aquí presentando este programa con un poquito de frío, pero estamos bien. Así que comencemos. Empezamos por Lovecraft, ya que está de cumpleaños. Sí. O sea, el capítulo está dedicado al tema del encierro y el aislamiento, y con todos sus efectos que tiene este tema, pero como justo coincide con el nacimiento y los 130 años de Lovecraft, es inevitable que no toquemos ese tema. Así que no sé, Patricio, ¿qué quieres comentar al respecto? Acuérdate que Lovecraft fue llamado en una ocasión el recluso de Providence. Así que el aislamiento Lovecraftiano es, por otro lado, una ventana hacia otras parcelas del universo. En ese sentido, el cuento quizá más perfecto de Lovecraft es una patudez muy grande, pero lo voy a decir porque soy pato, y los patos dicen patudez. El cuento que más, no sé si el que más me gusta, pero el que encuentro más perfecto es El color surgido del espacio. Precisamente porque... Color que cayó en el espacio.
porque da cuenta de una tesis. Es una tesis que se presenta como ficción, pero no deja de ser una tesis que se podría expresar como una pregunta, que si acaso el universo es el mismo en todas sus partes. Hay una frase traducida, por supuesto, dentro de este cuento, cuyo título original es The Color Out of Space, que ahora ustedes saben que ahora hicieron una película, ¿no es cierto?, protagonizada por Nicolas Cage. No la he visto. No la veo. Por supuesto que es una obligación verla. Hay una frase, dentro de este cuento que dice que el color, digamos, el color que venía dentro de este meteoro, no voy a hacer spoiler, no se asusten, el color que venía dentro de este meteoro, dice, no era un fruto de esos mundos que nuestros astrónomos miden o no alcanzan a medir. Eso, me quedo con esa frase, no era un fruto de esos mundos que los astrónomos no alcanzan a medir, o sea, no pertenece a la parcela del universo donde nuestra ciencia acierta o fracasa. Entonces, la pregunta implícita es si es que el mundo es o no el mismo en todas sus partes, ¿no? Y Lovecraft insinúa, o algo más, en este cuento, la posibilidad de que no lo sea, de que las leyes de nuestro universo, que por los demás no son iguales, por ejemplo, en el mundo subatómico, donde son totalmente distintas, que en el mundo donde nos movemos supuestamente nosotros, que esas leyes incluso así no sean las mismas en todos lados y que pueda haber algo radicalmente otro, ¿no? Ese es uno de los temas de Lovecraft, digamos, la otredad, ¿no? La otredad, exactamente. Entonces, en ese sentido, el horror cósmico, que es una manera de plantearse frente a lo desconocido, es algo que en Lovecraft, si bien es cierto que tuvo precursores, podríamos hablar de ello, que en Lovecraft toma una concreción, un perfil, ¿no? Ya. Y creo que es uno de los valores de Lovecraft. Disculpa, hace poco se estrenó por la cadena HBO una nueva serie inspirada en las obras de Lovecraft Country, y le quería preguntar a Roberto, que creo que vio ya el primer capítulo, qué opinaba de eso y qué le pareció, y bueno, y sobre todo en relación a lo que es el protagonista, que es una persona negra, y sobre todo lo que siempre me acusaba Lovecraft de ser bastante racista. No sé qué piensas tú, Roberto, sobre esto, sobre la serie y sobre el tema del racismo. Mira, en cierta manera lo que tenemos en la serie, dos visiones, empecemos por ahí. Primero tenemos un protagonista que es de color, que tiene que regresar a su pueblo natal, porque ha recibido una carta que su padre ha desaparecido y tiene que salir a buscarlo sea como sea. Esa es la premisa de cómo comienza esta serie. Lo que pasa que este chico que viene llegando fue parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas durante la guerra, y él directamente dice que nunca fue bien tratado dentro de esto, nunca fue tampoco muy bien visto, pero él sueña, su manera de escaparse es gracias a los pulp. Él lee mucho pulp, entonces conoce a muchos autores de ciencia ficción, y él sueña en convertirse en un personaje como de John Carter en Marte, inclusive está hasta con la princesa de Marte, justamente, de Burroughs. Al llegar el personaje a su pueblo a buscar a su padre, ahí reconocemos que el protagonista es un fan de la ciencia ficción de entonces, que estaba muy, muy en pañales, sabe muchas cosas, gracias a un tío de él, que también es fanático de todo esto. Ellos comienzan a buscar al padre de todo esto en medio de un racismo a concho. O sea, estamos viendo una realidad. A ver, cuando nosotros vimos Raíces, nos presentaron en los años
80, 70, una manera muy cruda de mostrarnos cómo fue la esclavitud norteamericana. Pero yo creo que en estos tiempos en que todo es como de Beatles y Pap y nadie tiene que ofenderse ni sentirse pasado a llevar, la serie te da una bofetada y te muestra cómo son ciertas partes de Estados Unidos de entonces demasiado racista en la manera en que se tratan a la gente afroamericana. Entonces comienza este periplo del personaje en busca del tío, gracias a un mapa que dice que puede estar en Arkham, pero el tío con una lupa descubre, para no tener problemas seguramente de licencia, que no es una DA, sino es una D. Entonces parte hacia Drankham. Esa es la manera en que parte esta historia, en la cual por el camino se van topando cada vez con criaturas más de Lovecraft, que van apareciendo por el camino y la carretera. Esa es la manera en que comienza este capítulo. Quiero preguntarle algo a la Leo, en base, tomando lo que ya dijiste, Roberto, del tema del racismo. El año 2011, los premios World Fantasy Award cambió la estatuilla que era el premio que se le daba a la mejor novela y obra, que era el busto de Lovecraft, y se cambió por otro elemento, un poco porque la que había ganado el premio en ese tiempo, una autora de color, una autora negra, se quejó de que ella encontraba que no le parecía tener en su casa un premio de alguien, con la figura de alguien que trató súper mal y hablaba súper mal sobre su raza. Entonces, en base a lo mismo, yo le quería preguntar a la Leo, ¿qué piensa sobre esto, como revisionismo lovecraftiano, y que funciona en general en diferentes temáticas, de que se revisa con una nueva óptica, una óptica actual, pensamientos e ideas antiguas, como en el caso de Lovecraft, toda su ideología de la supremacía blanca? Y te quiero preguntar qué opinas de eso, si se puede separar la obra o lo que piensa el autor, y qué te parece esto que esta autora negra decidió, no le gustó recibir este premio con la cara de Lovecraft y finalmente se terminó cambiando la estatuilla. Mira, básicamente partir diciendo que en este minuto a la gente no le gusta nada. O sea, hoy día criticamos todo y miramos bajo una lupa muy quisquillosa cualquier cosa. Yo creo que hay que entender los contextos, y los contextos tanto de escritura como biográficos. Por cierto que el escritor se configura en un contexto donde había ciertas maneras de ver el mundo que hoy día nos pueden parecer atroces. Si fuera por eso, tampoco podríamos leer un montón de cosas de la Edad Media, ni un montón de cosas de la conquista de América, ¿verdad? Las crónicas de viaje, porque ahí también se relatan un montón de atrocidades. Parte de la lectura tiene que ver con revisar aspectos históricos, que por cierto podemos estar muy en desacuerdo con la visión que tenía Lovecraft con respecto al tema del racismo, pero era su realidad, ¿verdad? Y en ese sentido hay que tener cuidado con tratar de forzar a un personaje que no es de nuestra actualidad, que no tiene esta sensibilidad que tenemos ahora, y que hay que entenderlo, vuelvo a insistir, en su contexto, en su manera de ser criado, en la sociedad en que estaba, ¿ya? Entonces a lo mejor podría haber tenido pensamientos muy progresistas, pero seguramente habría sido tremendamente atacado por una sociedad tremendamente rígida donde te exigían que pensaras ciertas cosas, ¿ya? En ese sentido yo prefiero separar al escritor de su obra, ¿ya? Muchas veces el escritor, la magia que tiene es poder inventar y crear tanto personaje como él crea posible. Ahora, si nos ponemos a pensar en todos los escritores, y me incluyo, todos tenemos tejado de vidrio. Hay muchas cosas y pensamientos, ideologías, políticas, sociales, que tenemos, a lo mejor no las estamos diciendo a viva voz, pero cada uno de nosotros tiene una manera de ver el mundo, y que seguramente hay alguien que le va a molestar ahora, o si no, en 100 años más. Entonces, a mí me genera una extrañeza eso. Antes de preguntarle a Patricio qué opina sobre esto mismo,
que estaba recordando un poco lo que le pasó a Polanski con sus acusaciones que tuvo de violación y todo ese tipo de cosas. Las acusaciones que tuvo incluso Pablo Neruda sobre una violación que él abiertamente la describe en una de sus memorias, Confieso que he vivido, me parece que se llama. También lo que pasó con Gandhi, que también trataba súper mal a las mujeres, y así hay como varios autores que han tenido actitudes bien reprochables, entonces está siempre ese debate de que unos lo apoyan, otros no, o hay que leerlo, no hay que leerlo. No sé, Patricio, ¿tú qué opinas sobre el mismo tema? A ver, hay varias cosas en el tapete. Lovecraft no es una excepción dentro de su entorno de New England en esos años. En el ambiente hubiera sido una excepción, lo contrario. Segundo, Lovecraft no es Rosenberg. Lovecraft no escribió ninguna teoría racial. Lovecraft no escribió ningún texto donde hable de razas superiores o inferiores. El que diga una cosa así, o es un calumniador o es un ignorante. Justo. Segundo, o tercero, como dice la biografía muy documentada de Sprague de Camp, la biografía de Lovecraft, que se llama así, Lovecraft, a Biography, Lovecraft fue cambiando. Tuvo el tremendo mérito de haber sido una persona con la educación personal tan rígida, tan reclusiva que tuvo, de ir cambiando, y eso se refleja, y eso no es una afirmación gratuita de Sprague de Camp, sino que se refleja en su literatura. Hoy día, una amiga en Facebook puso un texto de En las montañas de la locura, donde Lovecraft se refiere a monstruos, llamémoslos así, que eran los crinoideos de cabeza estrellada de la Antártida. Los llama hombres porque tenían una cultura. Eso es todo lo contrario de lo que puede ser una actitud racista o xenófoba. O sea, eso refleja una evolución en el pensamiento. Cuando yo veo que mis compañeros de colegio, o muchos de ellos, por ejemplo, siguen sosteniendo las mismas estupideces que decían cuando compartíamos sala, y veo en cambio que Lovecraft fue capaz de este crecimiento, de esta evolución, hay una distancia pero del cielo a la tierra. Por último, la cultura de la cancelación, como dijo alguien en pocas, voy a tomarlo de pocas palabras, voy a citar sus pocas palabras, habría hecho imposible casi toda la cultura occidental. O sea, la corrección política no es una estupidez inocua como nunca son inocuas, es una amenaza, es un atentado contra la cultura. Eso. Sí. Chicos, tenemos ya algunos mensajes de nuestros escuchas y videntes. Por ejemplo, Carlos Cepeda Gres dice: hola, feliz que vuelvan Cultos Secretos. Así que ya está Carlos vuelto loco. ¿Ya? Esta noche no duerme Carlos. Y Isaac Enríquez dice: uno de los grandes defectos, tal como habla la Leo, es creer que los valores actuales pueden homologarse a otras épocas. También se puede separar la obra del autor y no aportar tampoco el ser tampoco políticamente correcto. El arte no es políticamente correcto. Eso es cierto. Bueno, este tema de este revisionismo en general, en el arte sobre todo, que se da para un capítulo completo y que se sacaría chispas, porque básicamente que se ha revisitado todo, o sea, todo lo que uno, ¿para qué decir el tema del humor? Bueno, pero todo lo que se hacía antes, mirado con los ojos de ahora, claro que no funciona bien, pero en fin. Antes de ¿cómo? Dime. Que yo me niego a ser una santa para poder escribir. Sí. De hecho, claro, parte del arte tiene que ver con los tormentos propios del escritor. Entonces, tenemos que ser santos para poder escribir. No me parece. O sea, yo tengo algunos autores preferidos que fuera por su vida personal sería impresentable, pero claro. Antes de cerrar este tema de Lovecraft y de comenzar a lo que es Culto Secreto Encerrado, no sé si alguien quiere comentar algo más antes de
dar el vamos Sí. a este capítulo de aislamiento y encierro. Así es, pues comencemos, César, primero, como mostremos el número 52 de hace algunos años atrás de LDP, en el cual te ha Ya. dedicado totalmente a HP Lovecraft, que lo vamos a mostrar en este minuto, siempre que lo compartamos en pantalla, y no hay ningún problema, nos vamos de a poquito. Aquí parece que llegó. Deja compartirlo. Ahora Ya, voy a compartirlo. compartirlo. Sí. Bueno, como para cerrar un poquito lo del capítulo de esta nueva serie de Lovecraft que está apareciendo, el personaje es totalmente amante o conocedor de toda la obra de Lovecraft, así que eso lo va a ir conduciendo por este laberinto en busca de su papá. Así que... Ay, se me perdió el capítulo. Espérate, se me perdió. Eres tú el que está haciendo esas maldades. Ahí está, Ahí está, Roberto. Sí, ya. Bueno, ese es el número 52 de LDP Magazine, que también escribe Patricio Alfonso y varias de nuestra gente, que está dedicado totalmente a HP Lovecraft, que ustedes pueden encontrar en www.ldpmagazine.cl. Ya lo saben, aquí también tenemos unos minat muy entretenidos que hicieron varios artistas nacionales en homenaje a este autor norteamericano. Ya lo saben, en www.ldpmagazine.cl encuentra este especial de Lovecraft, el número 53 de LDP Magazine. Ya, vamos ahora con lo que nos convoca en este programa de hoy. César. Bueno, antes de comenzar, quiero que nos encomendemos al que va a ser el patrono de esta nueva temporada de Culto Secreto, que es John Bull, patrono de las almas perdidas, con su oración, que era In the Name of Father and Lee and Lugosi. Así que vamos a comenzar con esto que es en el encierro. Y lo que yo les planteaba cuando estábamos pensando en este capítulo era que, bueno, que ha sido lo más común de todo este año, desde marzo, es que básicamente nuestras mayores pesadillas se mostraron el hecho de estar encerrado en un aislamiento. Todavía ¿No? En una cuarentena, es algo que yo creo que jamás alguien se imaginó que pudiera pasar. Algunos pensaban de que podía ser algo solamente de un par de meses, y ya estamos en agosto, en el mes de los gatos, y todavía seguimos acá encerrados. ¿Hasta cuándo? Y este encierro, este aislamiento, ha dado pie a innumerables obras literarias, y a innumerables obras también en el séptimo arte, y también ha sido influencia para diferentes autores y ha tenido varios efectos en diferentes autores, sobre todo temas mentales que le ha ocasionado el tema del estrés, de estar encerrado. Entonces un poco la idea es de ir tratando sobre cómo ha sido el encierro como fuente de inspiración o efectos para todo lo que es el arte, ya sea literario y cinético. No sé si alguien quiere partir comentando alguna cosa, o podemos partir por el tema de la literatura. No sé si alguien se anima a comentar algo, porque por lo menos a mí, Roberto. Sí, no, mira, yo estoy acostumbrado en cierta manera al encierro porque ya llevo años trabajando en casa, tengo mi estudio aquí mismo, entonces si tengo que salir simplemente salgo a alguna reunión, a ver algunos clientes, pero aparte de eso, me llevo 24/7 en casa trabajando, así que no me ha cambiado mucho la rutina. Lo único que sí ha cambiado desde el estallido social es que se ha caído el trabajo, ha costado levantarse y encontrar clientes como para seguir trabajando en todo lo que es diseño, publicidad, ilustración. Es como lo único. Pero lo del encierro siempre, ¿cómo se llama? Lo hemos asumido como parte de la rutina, así que no estamos tan extrañados. No, ok, bueno, para el tema del arte, obviamente estar encerrado hace una fuente de inspiración. Yo en particular también me he expuesto a trabajar en algunas cosas que antes quizás no podía. Me imagino que para la poesía el encierro puede ser un lugar especial para que surjan nuevos fantasmas en tu mente, Leo. Estoy plagadísima de fantasmas en la actualidad. Ha sido una pandemia totalmente tormentosa. Me he metido en la oscuridad más profunda de la poesía. Las musas han sido implacables conmigo. Pero eso ha significado que hay frutos. Hay un libro que hoy
ingresa a imprenta, ingresó en la tarde, el Arañazo, que tenemos la preventa, hemos estado haciendo harto cuento ahí con Aldo Apereo con respecto a esta publicación, que es un libro bien oscuro, con diseño, con ilustraciones, muy de los fans de Culto Secreto, pero paralelo a eso yo sigo escribiendo a partir de todo esto que implica el no poder moverte, la falta de libertad, que no solo es estar encerrado, porque como bien dice Roberto, como bien dices tú, nosotros en el tema de la escritura y del arte estamos acostumbrados a estar encerrados, pero el tema que de pronto no te puedas mover, no puedas ver a la gente que quieres ver, eso es súper complicado. Y eso te genera otro tipo de tormento que yo los estoy aprovechando para meterlo ahí en la escritura. Así es que esperemos que salga algo interesante. Oye, creo que se fue Patricio, se arrancó, espero que regrese. Bueno, y para entrar, ya sea de lleno en lo que son obras literarias, que por lo que estuve viendo, revisando, hay un montón, una cantidad enorme de temas que han tratado el aislamiento, el encierro, desde diferentes puntos de vista. Yo, más que hablar y nombrar un listado de títulos que te haya leído, voy a nombrar una novela que cuando comencé a pensar en el tema del encierro, de inmediato se me vino a la cabeza, de partida porque fue una de las novelas que más me ha gustado, la leí hace muchos años atrás, y que de inmediato me acordé de ella, que fue Soy Leyenda, de Richard Matheson. Una novela bastante breve, pero que si uno la recuerda, porque te das cuenta que todo lo que va sufriendo el protagonista te hace mucho sentido. Bueno, es una novela bastante conocida, tampoco quiero spoilearla ni nada de eso, pero si hay alguien del público, de los oyentes que no la haya leído, o quizás vio la película, que no es igual. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver la película con la... Trata de una persona llamada Robert Neville, que era el nombre que yo me había puesto aquí hoy, y que vive aislado, vive solo, ya que en el exterior hay una raza de seres chupadores de sangre que todos los días le preguntan: Neville, ¿estás ahí? Todos los días lo saludan y lo están acechando, solamente quieren apoderarse de él. No sé qué opinan ustedes, si han leído esa novela, Patricio, que sé que tú la has leído. Mira, sí, bueno, hay más de una película, hay una de Omega Man con Charlton Heston como protagonista, que debe ser menos recordada que la otra. Sí. Ahora, hay otra historia que de alguna manera participa de lo que decía César, que es la que aquí se puede conocer en castellano como La casa en el límite o La casa en el borde del mundo, de William Hope Hodgson, que es uno de los precursores de Lovecraft y uno de los precursores menos mencionados de Lovecraft, que también es un tipo que está en una casa que es a la vez, como suelen serlo los encierros, una ventana, porque es un encierro para un lado y es una apertura para el otro, ¿no? Y es una abertura a esos abismos que podría o que mencionó la Leo, ¿no? Ese cuento es súper onírico, disculpa, ese cuento es súper onírico. La de Hodgson, sí. Y oye, hay harto que buscar en Hodgson. Tiene un personaje que es un cazafantasmas que se llama Carnaky, que uno de los, algunos de estos cuentos, si tú los lees, pues, los lees así en forma más o menos inadvertida, podrías pensar que los escribió Lovecraft. Y generalmente cuando se menciona a los precursores de Lovecraft, se menciona con razón a Lord Dunsany, a Arthur Machen, a Edgar Allan Poe, a Blackwood, pero generalmente no se menciona a William Hope Hodgson, y yo creo que es una injusticia. Sí, antes de preguntarle a Roberto y a la Leo, y para cerrar por lo menos el tema de Soy Leyenda, que más allá de la trama en sí, hay un concepto, una trama, un tema realmente que tiene ese cuento que a mí me llamaba mucho la atención. Era que, uno, el protagonista, como ya dije, estaba encerrado, no podía salir porque afuera había unos vampiros, aunque él igual salía, obviamente, todos los días, pero un poco el trasfondo de esta novela te daba cuenta de que esta persona, este humano, que era como el último humano,
terminaba siendo en este nuevo mundo como él el distinto. Él termina siendo como la amenaza a esta nueva humanidad. Es muy interesante porque transforma la normalidad en una cuestión puramente estadística, que de hecho es uno de los criterios para medir normalidad, ¿no? Claro. Y tú no sabes, acaso, quién es realmente el monstruo, el que está afuera o el que está adentro. Y eso es un tema que se puede tratar cuando conversemos sobre Resplandor. No sé, Leo, ¿tú qué opinas? Sí. Bueno, en mi caso, cuando me propusieron el tema, debo reconocer que en el primero que pensé fue en nuestro chileno José Donoso. En algunos programas antiguos de Culto Secreto lo mencionamos por esta técnica o este tema o este motivo del imbunchamiento. En Chile tenemos una leyenda que es el imbunche, que es un ser, un niño que se lo roban los brujos y que le van cosiendo los orificios, entre esos los ojos, las fosas nasales, boca, ano, etcétera, para que tenga un mundo hacia adentro y no hacia afuera, ¿ya? Y es el que ayuda a los brujos a todos sus quehaceres. Bueno, José Donoso, al momento de analizarlo literariamente, uno se percata de que su obra en general habla de lugares encerrados. Es dentro de una habitación, es dentro de una casa, es un espacio reducido que genera un agobio en los personajes, que genera también un agobio en el lector y que tiene esta suerte como de espacio asfixiante del encierro y de esta imposibilidad de salir, ¿ya? Es obviamente también en lo macro, ¿verdad? En el tipo de personajes que no salen tampoco de su realidad sociocultural, económica y de repente demasiado nefasta, ya se encierran en sí mismos. Por lo tanto, entonces, José Donoso a mí me parece que, sin haber estado privado de su libertad, trabajó muy bien este concepto del encierro y del estar para adentro, que en Chile se le llama el imbunchamiento. Oye, Leo, a mí me parece que las películas que ha hecho Silvio Cagliostri sobre los textos de Donoso rescatan absolutamente esa atmósfera claustrofóbica. Claro. A mí me gustan mucho, sí. La luna, y ahí tenemos Coronación. Claro, tenemos el obsceno pájaro de la noche, el lugar sin límite. Que es fundamental, claro. Sí. No, mira, yo estuve buscando algunas cositas que pudieran salirse un poquito del lado de la literatura tradicional y irnos más por el lado de la narrativa gráfica. Por ejemplo, la imagen que te compartí en un PowerPoint, si lo colocas... ya, ahora lo voy a ver. ¿Sí? Es bastante interesante porque es una novela británica, una novela gráfica, esa es la verdad de las cosas. Es la que vamos a presentar ahí cuando la encuentre. Ahí la encontré. Entonces, dale nomás, ya. Entonces, lo que estamos viendo, esto se llama Leviatán. Este es el barco, sí, es el barco más, pero más grande que existe sobre la faz de la Tierra a principios del siglo XX. Si continuamos, pasamos a la próxima imagen, que simplemente traje unas 3, vemos un horror general de este barco que se pierde en medio de la nada el día de su inauguración al partir. Es muy parecido a lo que sucede con Titanic, pero la diferencia es que Titanic se parte por la mitad y termina hundido. Pero este barco no, se pierde por años y no puede llegar a puerto. Es tan enorme que es una ciudadela que tiene zoológico, tiene sus propias leyes, tiene sus propias monedas, es un mundo propio y que cada cierto tiempo las personas empiezan a desaparecer en su interior. Algunas para evitar ser llevadas por estas criaturas de la noche que empezamos a ver de repente, optan por el suicidio. Y vamos viendo que el capitán se ha transformado, miren, ahí está la envergadura de este barco que lo vemos que realmente es una ciudad británica flotante. El capitán se ha transformado directamente en el tipo de alcalde, por llamarlo de alguna manera, de esta ciudadela flotante. Y a pesar de lo enorme, la población, como les digo, va desapareciendo por hechos extraños.
Es es un cómic totalmente recomendable para los que les gusta el terror y el thriller, y está hecho por la gente de ¿cómo se llama? La editorial. Uy, se me olvidó en este minuto. Estaba por ahí. No, deja buscarla por acá. Yo sé que la debo tener por aquí en algún lado. O si tú la puedes leer ahí, César, ¿lo alcanza a leer? ¿En dónde está? ¿En la portada? Sí, ahí está. 2000 AD. 2000 AD. El 2000 AD es la misma acá es de Ian Eddington y el dibujo de Disraeli, que me imagino será el nombre de batalla del dibujante. El dibujante. El 2000 AD es la misma editorial que ha sacado El Juez Dredd y un montón de otros cómics que golpearon muy fuerte a partir de los 70 el viejo mundo. Así que es totalmente recomendado Leviathan para todos los que les guste el terror directamente y el thriller. Si lo pensamos un poquito más, podemos comentar otro tipo de encierro. Por ejemplo, estaba recordando en este minuto dentro del cómic de Juan Jiménez, uno de ellos habla directamente, vemos a un juego eterno, se llama este cómic, una de sus historias, un caballero medieval que va a rescatar a una princesa de un dragón y hace todo el recorrido para llegar y rescatar a esta chicuela en medio de, ¿cómo se llama?, de castillos medievales, feudal y todo el cuento. Pero finalmente, al terminar el relato, lo que descubrimos realmente es que estamos dentro de una realidad virtual, antes que la Matrix. Ojo, antes que la Matrix. Y esta realidad virtual es simplemente porque esta chica había sido encerrada, en cierta manera, por alguien que quería quedarse con la fortuna que era de su padre. Y un médico se la juega, muy parecido al viaje insólito, se la juega para entrar a este mundo virtual y despertar a la princesa, que no era otra cosa más que su cerebro, y sacarla de su letargo. Ahí tenemos otro tipo de encierro. Y los invito también a conocerlo y leerlo. Así que eso. Así que hay un cuento súper corto, la verdad, es como, bueno, no es un microcuento, pero un cuento súper breve de Cortázar que se llama La Casa Tomada. No sé si alguna vez lo han escuchado o lo han leído. Sí. Se plantea un maestro encierro bastante particular, ya que es una pareja de hermanos de esa edad que viven en una casa que poco a poco empieza a ser tomada. Ellos empiezan un poco a comentar de que están entrando, incluso viven en una casa como antigua de Buenos Aires, y que incluso les llegan a echar la culpa de que esta casa fue la culpable de que ellos nunca se hubieran casado, y de a poco empiezan a irse corriendo y a dejarle espacio a este ente, o no se sabe lo que es, empieza como a correrlos de su propia casa hasta que terminan quedando afuera. Bueno, este cuento ha tenido miles de interpretaciones. A nivel político se cree que un poco refleja la sociedad, pero un cuento bastante interesante de Cortázar. Además que Cortázar, recuerda que es uno de los padres de lo que se llama cuento fantástico, pero que no tiene que ver solo con este tema de fantasía, sino que con este tema de que algo fisura la realidad. Hay algo que se mete ahí, que fragmenta esta idea de normalidad, de realidad, y nos genera también este espanto cósmico, personal, ¿verdad?, existencial, en donde ya no distinguimos cuál es la real verdad o el otro lado. Son dos realidades que van caminando juntas. Hay alrededor de 9 aspectos muy interesantes que rescata el cuento fantástico y que evidentemente Julio Cortázar lo hace maravillosamente. Y es escalofriante, creo yo, este cuento de La Casa Tomada. Sí, exactamente. También se me viene a la mente un libro de Stephen King que se llama La Cúpula, pero que quizás la gente, o ustedes, o los que nos escuchan, lo recuerde más, porque se hizo una serie que se llama Bajo el Domo, donde en un pueblo de Estados Unidos, que, bueno, como siempre Stephen King muestra pequeños pueblos ahí de los suburbios de Estados Unidos,
aparece una cúpula transparente que encierra a este pueblo y nadie sabe por qué ocurre. Y bueno, y se va mostrando cómo la gente empieza a poco a convivir con esta nueva realidad de estar encerrados y alejados de todo lo otro. Bueno, y obviamente se empiezan a ver diferentes fenómenos mentales y cosas que les van ocurriendo. Yo no quiero adelantarme al tema del cine, pero siempre recuerdo bien cómo se refleja en el cine, cómo la mente y el descontrol un poco va afectando a las personas que están siendo encerradas y viviendo el encierro. Y en base a eso quería preguntarle a la Leo, porque yo sé que ella preparó algo sobre cómo el encierro, más que ser un tema inspirador para historias, cómo el encierro ha afectado a los creadores de esas historias, cómo el encierro ha perturbado la mente de diferentes autores. O sea, hay historias, por ejemplo, de Profundes, de Oscar Wilde, que es escrito de la cárcel, o quizás Ana Frank, que escribió también Escondida. Como que el encierro, como ya dijimos, ha inspirado para escribir grandes obras, pero también ha perturbado un poco la mente de grandes autores. ¿Leo? Ahí sí tienes el power que te mandé, porque a mí me pareció tremendamente interesante tomar la idea de los escritores confinados. La verdad es que yo rescaté para esta oportunidad solo algunos, o sea, de confinamientos en sanatorios, y también di un bonus track con algunos que han estado presos, ¿ya? Pero efectivamente nosotros podemos encontrar una cantidad de escritores que han pasado por hospitales psiquiátricos que son muy... ¿Ya? ¿Puedes cerrar el de Roberto? Voy a abrir el tuyo. Ahí dale nomás a la segunda lámina, porque ahí tenemos, por ejemplo, a Sylvia Plath, ¿ya? Mary Jane Ward, Christine Lavand, Eleonora Carrington, tenemos Luca de Tena, Torcuato Luca de Tena, Charlotte Perkins, Zelda Fitzgerald, Alexandra Pizarnik, que estuvo en los psiquiátricos. sobre todo Argentina, Leopoldo María Panero, ¿verdad? María Panero. Claro, entonces aquí tenemos una serie de escritores que por propia voluntad o muchas veces por la familia o por malos diagnósticos, han estado encerrados algunos prácticamente por vida, otros por periodos breves, pero de una u otra forma estos escritores han estado conmovidos por el encierro y han escrito textos a propósito de estos periodos tan violentos para ellos en hospitales psiquiátricos. Sylvia Plath, ahí tenemos La campana de cristal, por ejemplo. Mary Jane Ward, o Ward, seguramente norteamericana, Nido de víboras, que se hizo una película justamente de 1948. Christine Lavand, que ella estuvo en el hospital psiquiátrico de Klagenfurt, Notas desde un manicomio. Leonora Carrington, bueno, estuvo en varias partes, pero una de esas fue Memorias de Abajo, de 1943. Torcuato Luca de Tena, ahí él escribe Los renglones torcidos de Dios. Leopoldo María Panero, un texto del manicomio de Mondragón. Y Alejandra Pizarnik recopila ahí unos escritos que lo editaron como Infierno Musical. Entonces, no solo tuvieron vidas atormentadas que les llevaron a esta reclusión en sanatorio, sino que también pudieron escribir sus impresiones, algunos de manera autobiográfica, inclusive, ¿ya? Como Zelda Fitzgerald, ¿ya? Que ahí hay todo un tema con su marido también, que estaba escribiendo algo similar con respecto a la biografía de ellos, ¿ya? Y ahí puso una frase interesante, ¿eh? La vida es una enfermedad incurable y solo escribir nos salva de ella, que es de María Panero. Ahora, interesante, dale a la siguiente, porfa, a esta chica que es Alexandra Lund. Ella es polaca y ella, sin haber estado en confinamiento, ella hace un texto, ¿ya? Que se llama Los palimpestos, y que trabaja el tema de los escritores en un hospital psiquiátrico y
la intervención que se hace de ellos es que vuelvan a reinsertarse en su lengua materna y que olviden todo lo que han escrito en otros idiomas. Entonces, esa es la cura para estos escritores descarriados que han estado escribiendo en idiomas que no son de su lengua materna, ¿ya? Así que muy interesante. Y el otro es el Hospital de la Transfiguración de 1948 del polaco Stanisław Lem, ¿ya? Que narra la historia de un joven doctor que encuentra empleo en un hospital psiquiátrico enclavado en el interior del bosque y cuyos horrores, que tienen que ver con estos tratamientos atroces, reciben los enfermos y, por lo tanto, toca el tema de la decadencia y la degradación humana. En ese sentido, traigo como dato que Nellie Bly, que fue una neoyorquina, se interna por propia voluntad, ella engaña a los médicos y se interna por 10 días en Blackwell's Island para investigar con respecto a las atrocidades que vivían los enfermos en un hospital psiquiátrico. Y ella, a partir de esto, ella era una periodista, como digo, Nellie Bly, hace una denuncia muy potente y desde allí genera un impulso definitivo para mejorar las instalaciones de los hospitales psiquiátricos y la manera en que eran tratados los enfermos, que muchas veces eran torturas, verdaderas torturas a las que se sometían. Y bueno, como joya, traje algunos que estuvieron privados de libertad. El Marqués, sí. Claro, bueno, el Marqués de Sade no solo estuvo preso, sino que también estuvo en asilos mentales durante 27 años. El último tiempo de su vida. Exactamente. Tomás Moro. Por su vomita. Por su vomita, sí. Tomás Moro en 1535 fue acusado por Enrique VIII de alta traición porque él no presta un juramento antipapista frente a este surgimiento de lo que fue la Iglesia anglicana. ¿Ya? Luego tenemos también que destacar a Fray Luis de León, que él cometió la aberración de traducir la Biblia a una lengua vulgar sin licencia, y estuvo ahí preso desde 1572 a 1574. Cervantes, que estuvo preso por una flotilla turca durante 5 años en Argel, fue liberado en 1580 después de haberse tratado de escapar 4 veces. ¿Ya? Nadie sabe por qué no le mataron en esta osadía que él tenía. Voltaire, que estuvo 1 año en la Bastilla por hacer una sátira contra el duque de Orleans. Como ya habíamos dicho, el Marqués de Sade, bueno, su escritura y bueno, toda su extraña manera de ver la vida, ¿ya? Y tenemos también a Miguel Hernández, que él estuvo recluido por el tema de la guerra civil, y estuvo recluido incluso después de que termina la guerra civil durante 3 años y fallece por enfermedad, digamos, y debilidad personal, con 32 años, muy, muy joven. Oscar Wilde, condenado a 2 años de trabajo forzado por indecencia grave, él fue acusado por su homosexualidad. Paul Verlaine también, por darle un tiro a Rimbaud y por sodomita. Claro, ahí él estuvo preso de 1873 a 1875, y Dostoyevsky, 5 años, él fue acusado por conspirar contra el zar. Así que ahí tenemos, y ojo, son algunos, vuelvo a insistir, son solo algunos que han estado en asilos mentales o presos, pero la verdad es que si empezamos a escudriñar la cantidad de escritores que han pasado por alguno de estos 2 ámbitos, son muchísimos. Y lo más interesante es cómo la creatividad persiste y tal vez es más intensa al momento de generar. A veces se exacerba. Justamente. Como, mira, el próximo va a ser en Salamanca, ¿no? El próximo manicomio. El próximo manicomio se hace desde dentro, ¿no? Y se autogestiona. El próximo. Me alegro que hayas mencionado al Marqués de Sade, Leo, porque no solamente por su biografía de preso, 27 años, como decías tú, que estuvo preso, prácticamente lo acusaron todos los regímenes de los cuales vivió, desde incluso los revolucionarios lo sospechaban de él por moderado, que fue moderado,
Pero también en la obra de Sade es muy importante el encierro y los calabozos, muy especialmente en los 120 días de Sodoma. Tú sabes que Pasolini hizo una película donde cambió la época y cambió el entorno, y la situó en la República Fascista de Salo, en Italia, Pasolini. Pero los calabozos en Sade son muy interesantes porque hay un link con la filosofía, porque la filosofía también puede ser una forma de encierro. Claro. Cuando tú tienes una concepción del mundo que es deudora, como es la concepción del mundo de Sade, o quizá de sus personajes, que es deudora de un materialismo mecanicista riguroso, que ve el mundo como un reloj, como no hay ningún lugar donde salir, no hay ninguna trascendencia posible, donde todo es naturaleza y no hay ninguna posibilidad de sobrenaturaleza, o no hay ninguna parcela de al lado, como en Lovecraft. La filosofía misma te crea un mundo, y esto no es peyorativo porque no tenemos. Es así nomás, es un dato. La filosofía misma te crea un mundo que es una cárcel. O sea, de un universo concebido, un universo sin salida. Y una de las maneras de hacerlo en ciencia ficción es crear una cosmogonía circular, donde donde coincida el final con el principio, como el Uroboros, ¿no? Como la serpiente que se muerde, hacer un loop. Hacer un relato de nunca acabar circular. Y otro personaje, tú mencionaste a María Panero. María Panero era oficialmente un loco que iba a dar recitales de poesía acompañado de la enfermera que lo sacaba del manicomio, después se devolvía al manicomio con la enfermera. Ahora yo no podría dejar pasar de mencionar a Antonin Artaud, porque es un poeta y un escritor que no solamente estuvo en manicomio, en las cartas de Rodé, por ejemplo, sino que escribió desde esa experiencia, y escribe mucho desde la experiencia de lo que podríamos llamar así la locura. Y es un tipo que hace una crítica a la institucionalidad psiquiátrica. Antes de Foucault, antes de la antipsiquiatría, su Fangó, por ejemplo, Fangó, el suicidado por la sociedad, es un libro donde se planta de cara en contra de considerar a Fangó como un loco, y claro, y realmente está hablando él desde su propia experiencia de loco, ¿no es cierto? Y esta experiencia le hace interpretar de una manera muy visceral la experiencia de Fangó, que también fue lo que la psiquiatría llama un enfermo mental, ¿no? Alguien que se Sí. Frente a lo que tú planteas, y concuerdo mucho contigo con el tema de Antonin Artaud, voy a citar un pequeño fragmento de Leopoldo María Panero. Él, por ejemplo, dice en un momento: yo en la vida siempre he vivido en el infierno. Y uno de sus poemas de este manicomio de Mondragón dice así: en el oscuro jardín del manicomio, los locos maldicen a los hombres, las ratas afloran a la cloaca superior, buscando el beso de los dementes. Todo es en el espacio del encierro. Estas ratas van buscando, suben, emergen. ¿Y a dónde? A este espacio de encierro que es este manicomio. No hay una afuera, está este adentro. Así no hay que una afuera. No hay una afuera. No es que no se pueda salir porque hay una pared, sino que no existe nada más que esto. ¿Ah? El loco está loco porque cree que hay algo más fuera del manicomio. En realidad no hay nada más fuera del manicomio. Ese es el tema. Chicos, por acá tenemos algunos mensajes que nos están enviando. Isaac Enríquez dice: gracias por el dato de Leviatán.
Carlos Cepeda Gres dice, Leviathan es una excelente novela gráfica, 100% recomendable. Marta Eliana Chávez, ¿por qué me suena ese nombre? Dice que bien, que nuevos juntos, aunque estén separados. Extraña época, sí, es una extraña época. También dice por acá, falta Charlie Dark Sound, estamos totalmente de acuerdo. El Cuervo, dice Carlos, de Poe, se podría tomar como un poema de encierro. Me refiero desde el punto de vista psicológico. Está preguntando. El horror la de Maupassant, ¿no? Sí. A propósito de manicomio, ya que estaba hablando eso, Pato, me estaba acordando, ya que estamos dentro de manicomio y encierro, Arkham Asylum. Por supuesto. Ahí aparece el encerrado y el loco como protagonista de ficción y de novela gráfica. Por supuesto. Sí. Pedazo de novela gráfica totalmente recomendable, donde vemos un Arkham que se ha apropiado de sí misma, los presos están sueltos por todos lados, son los que llevan la batuta, y Batman termina finalmente encerrados con ellos para descubrirse a sí mismo si tendría que estar dentro o fuera de este psiquiatra. Es muy buena. Para que vamos avanzando, ya que la hora pasa volando. Estamos bien. Y quiero que tampoco entremos en el mundo de lo que es el cine, pero sí rescatando esto que conversaban sobre la locura, todo esto que pasa con el tema del encierro. Y también recordaba que los ingleses tienen un concepto que llaman el cabin fever, que es como la fiebre de la cabaña, que es esta sensación de claustrofóbico del encierro, de estar encerrado y que un poco te empieza como a alterar tu mente. Y por eso que recuerdo también un libro, pero también una película clásica, que es lo que es El Resplandor, novela y película de Kubrick, muy, muy conocida, donde ahí nuevamente tenemos esta temática de que bueno, en esta casa, en este hotel gigante Overlook, aparecen como una especie como de fantasmas, que después estos fantasmas empiezan a ser reales y nos encontramos donde la mente de Jack empieza a perturbar y realmente el monstruo Jack nuevamente está dentro de este lugar, y siendo que su familia, que era como la más cercana, se ve como amenazada un poco con eso. Esto que ella es una novela y una película clásica, se empieza a repetir en diferentes otro tipo de obras y películas. También recuerdo de la película La calle Cloverfield 10, que es como una secuela de Cloverfield, la película de J.J. Abrams. Sí, es una secuela. Claro, donde no sé si ustedes la han visto, pero te cuenta la historia de una chica que sufre un accidente automovilístico y aparece dentro de un búnker. La han ayudado a recuperarse de sus heridas, pero está encerrada en un búnker y ella cree que está secuestrada, pero el dueño de casa, dueño del búnker, que es John Goodman, le dice que ocurrió un ataque de bomba o alienígena o algo así, y ella no sabe si acaso le están hablando en serio o está presa de un psicópata, que la tiene encerrada ahí en este búnker. También recuerdo la película La habitación del pánico, que trabaja Jodie Foster, donde ella, que es la madre de una adolescente, llegan a arrendar una casa gigantesca nueva, pero al día siguiente o a los pocos días, no recuerdo, entran unos ladrones y ella queda encerrada en lo que es una habitación del pánico, que es una habitación como de seguridad, lleno de cámaras, y tiene que estar ahí prácticamente que viviendo y teniendo afuera a los ladrones. Y así hay una serie de películas que han tratado este tema del aislamiento y ha mostrado la parte psicológica, sobre todo, cómo esto altera y cambia un poco las personas, y donde, por ejemplo, en el caso del Resplandor, lo encontramos de una persona que termina siendo la víctima y después pasa siendo el victimario. No sé qué opinan ustedes sobre este cine de aislamiento. Incluso se podría mencionar Event Horizon, que es una nave que es a la vez una especie de manicomio, ¿no?
Orange. Es una, ¿Te acuerdas? es una película, sí, fui a la Van Premier. Me acuerdo que es una película que nos trata de una nave que está tratando de hacer los primeros saltos en agujeros de gusano, por llamarlo de alguna manera, que tiene que saltar de un lado a otro, pero en una de esas se topa, porque desaparece por varios años el Event Horizon y vuelve a aparecer después con el tiempo, no encuentra otra nave, por esas casualidades de la vida, que podría ser un barco, cualquier otra cosa en medio del océano, sí, prácticamente lo mismo, y se topa que realmente han entrado a una especie de inframundo, donde estas naves han abierto las puertas del infierno. Para mí es Hellraiser en el espacio. Hellraiser en el espacio. Incluso se podría mencionar Alien también, ¿no? Porque sí, es una cruz entre Alien y Hellraiser. Estaba pensando en el lugar de encierro y tiene su monstruo, ¿no? Y yo creo que siempre que se está encerrado con el monstruo, si no, no se está encerrado. Justamente, aquí está subiendo algo. Sí, qué cruel, sí, siempre. Sí. Sí, a propósito, Ridley Scott, cuando toma algo, Roberto, para que lo puedas proyectar. Sí, lo vamos a ir proyectando aquí, sí. Cuando Stanley Kubrick, cuando el director Ridley Scott le piden hacer Alien, él es quien sugiere que los techos sean bajos para dar ese aspecto de claustrofobia que tiene el Nostromo y de encierro. Porque típica película Alien, que no se notara el cielo, nada. No, él dijo que tenía que estar cerrado para que diera esa atmósfera de claustrofobia al chancho. ¿Qué estamos viendo, César, acá? Estas son escenas de calle Cloverfield, lo que les contaba de esta chica que la tienen atrapada ahí en un búnker porque supuestamente afuera hay un ataque alienígena o de bomba o nuclear o quién sabe, no quiero tampoco spoilear, para que la puedan ver. Es una película bastante entretenida, por cierto. Sí, pero esta película fue bastante criticada porque como era directamente una secuela de Cloverfield, finalmente no vemos al monstruo ni la criatura y se va por otro lado la historia y a la gente como que no enganchó con el tema. No estoy seguro si la dieron aquí en Chile, ahí sí que me pillaron. En el cine parece. Sí. Oye, hay otra película, ya pues mira que el César se entretiene ahí buscando algunas cositas por ahí que nos puedan servir. Una que se llama Monster House, no sé si ustedes la vieron, es una película del 2006 que aparentemente es una película infantil animada en 3D, estrenada el 21 de julio del 2006, como yo ya dije. Es un metraje de 91 minutos. Esta está dirigida por Norman Newberry por Gene Kenham. Ese es el director de esta película, en la cual no es una película directamente para niños, a pesar de ser animada y tratar de venderla de esa manera. Lo que estamos viendo acá es justamente el encierro de un anciano pequeño, el cual trata de corretear a todos los niños de alrededor y si se les caen los juguetes, él no se los devuelve. Finalmente, el protagonista, que es un niño con una nueva vecinita, se atreven a adentrarse en este mundo y descubre que en el sótano de esta casa está enterrada la esposa de este hombre. No sé si ustedes la vieron. El cuento es que los niños descubren, porque ellos piensan que él asesinó a la mujer y directamente no es así, era tanto el amor que tenía esa casa que su esposo decidió enterrarla en ella. Y la casa comienza a cobrar vida y a tragarse a todo aquel que se atreva a pisar su piso, transformándose en una película muy ochentera de terror. No sé si ustedes la vieron, te les recomiendo para que se la pongan a los niños, especialmente cuando no quieran dormir. Sí, yo me estaba también acordando sobre lo que viene como si bien no fue la primera película de zombies, no. Sí fue la primera que apareció el zombie en su concepción moderna. El zombie como plaga, el zombie como plaga, exactamente. Como condición que se contagia. Exactamente. Donde, si uno que la recuerdan, si es que la vieron o hace mucho tiempo atrás, recuerdan que los protagonistas quedan encerrados en una casa, una suerte como de reality show, donde nuevamente aparecen como las actitudes más mezquinas del ser humano en una situación extrema.
ya que Sí. tenemos gente que estaba oculta bajo la casa, unos que querían salir, otros que querían que no, unos querían enfrentar a los zombies. Entonces, también nos encontramos en esta dicotomía entre qué hacer, donde los que estaban escondidos tal vez se transforman en más malos que los mismos zombies, de hecho. Y no es chiste. Y el final es totalmente trágico, porque justamente el protagonista es de color. Y el final... Eso también me acordaba, que era de color, exactamente. Sí. Entonces, hoy en día también podría ser muy crucificada esta película, pero fue rupturista en su tiempo. También me recuerda La Niebla, de Fox. La Niebla, de Fox. Pero no la primera, sí, la de Carpenter. Ya hay una No, después, un remake. Sí, hay una donde están como escondidos en un supermercado. Sí, No sé si la vi recuerdas. también. La del 80. Mm. Claro, porque la original de Carpenter, que es la que estamos viendo ahora, Claro. bueno, prácticamente que están todos en sus casas y viene la niebla. Ujú. Pero en la que viene después, que no recuerdo el nombre del director ni el año, estaban escondidos mucha gente en un supermercado. Y ahí, y eso de supermercados, como estar como escondido dentro de un mall, se ha repetido bastante, y algunos lo consideran que es como una crítica al libre mercado, en fin, pero aquí también encontramos como un nuevo tipo de encierro. Sí, lo de los malls ya lo habíamos visto con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de los zombies? El que recién estamos viendo, se me olvidó el nombre, el director. No, el de los zombies, Romero. Yo Con César Romero, con César Yo Romero, Romero. no, con Yo Romero ya lo habíamos visto, ya lo habíamos visto en la segunda parte de la película, que justamente toma un mall donde sucede todo. Es un mall o un caracol donde sucede toda la acción, donde se encierran los protagonistas y vamos viendo los enjambres de zombies cómo van tratando de entrar a este supermercado para sobrevivir. The Thing es una de las increíbles películas, ¿cuál se llama? Que totalmente recomendable, donde también vemos el encierro de los protagonistas, también tomado de John Carpenter. Hay una antigua de Howard Hawks. Claro, este es el remake del año 80, que es la única película que le hace el peso a Alien. ¿Se han dado cuenta? Es la única película de monstruos que le hace peso a Alien. Bueno, este no es un monstruo, que también es un extraterrestre, pero es la única película que le hace el peso a Alien. También los tipos están encerrados acá en el Ártico, no pueden salir, no pueden comunicarse, y aunque puedan comunicarse tienen que quedarse ahí, y esta prueba de sangre que están haciendo acá para saber si están infectados con esta criatura es muy, muy buena, totalmente recomendable esta película para la gente que no la ha visto, pero ya es un clásico total de la ciencia terror, que es una cruza entre ciencia ficción y terror, que es un género que justamente comienza en los 50. ¿Cuál, Pato? No, Alien también y Event Horizon también son ciencia terror. Ficción. Y como género son ciencia ficción. Ciencia terror se llama, porque es un cruce. Sí, ciencia terror se llama. Sí, Oye, estaba aquí retomando un tema a propósito de lo que ustedes estaban hablando de cine, un término que se acuna de Jean-Paul Sartre, que es a propósito de una obra de teatro que escribe que se llama Puerta Cerrada, y que se toma el tema con la traducción With Close, y que tiene que ver con estos escritos o estas películas o novelas que hablan de una sola persona con varios personajes, o sea, de un solo escenario y con varias personas dentro de este escenario en ambientes tremendamente opresivos, ¿ya? Que tienen que ver con esto del encierro, pero de estar tremendamente oprimido. ¿Ya? Entonces, un escenario, muchas personas, y ahí hay algunas películas que caen en esta línea a propósito de esta forma de escribir de Jean-Paul Sartre y que se catalogan como en ese ámbito, pues si a alguno le interesa de pronto buscar como entre comillas ese género, ¿ya? Del Disclose. Lo voy a dejar por ahí anotado, ¿ya? Perfecto. Carlos Cepeda nos dice 31 días de noche, encerrados en un pueblo infectado de vampiros. Esa es la adaptación del cómic del mismo nombre.
Sí, y hay una película que tiene por lo menos una secuela. Sí, justamente. Sí, yo encuentro que la trama de ese cómic es genial, güey. Sí, yo prefiero el cómic antes que la película. No me gustó más el cómic. Esa idea de vampiros que van al polo ahí porque hay más días de noche, lo encuentro genial. Así es como un festín a la romana. Sí, festín a la romana, no es chiste, sí. Ahora ya que hablas de vampiros, no sé cómo, bueno, el cine lo ha recogido de varias maneras distintas, pero toda la primera parte de Drácula, de la novela de Stoker, es la crónica de un encierro, o casi toda la primera parte, que es la del encierro de Jonathan Harker en el castillo, ¿no? Que es un lugar extraño, como tienen que serlo los encierros, porque si tú no lo sientes como encierro, si tú no lo sientes como extraño, no es encierro. Si tú no estás con el monstruo, no es encierro. Y en ese sentido, Drácula es modélico, ¿no? Ese fragmento de Drácula. Justamente. Lo que también tenemos en estas películas de encierro, también, si lo pensamos bastante, que están dentro del género también fantástico, hay varios títulos, pues cosas que empecemos a revisar y vamos a encontrar varios dando vuelta por ahí. Mira, las imágenes que están apareciendo es de la serie The Walking Dead. Sí, es que bueno, para la gente que lo vio, bueno, no hay ningún spoiler ni nada, pero a esta altura. En un momento de la serie y del cómic también, ellos ocupan una cárcel curiosamente para salvarse y para sobrevivir. Entonces, aquí hay como una paradoja, porque hay un lugar que es netamente para que nadie quisiera estar, para los protagonistas de esta serie, la cárcel se transforma como su salvación, porque qué mejor que una cárcel, una fortaleza, para defenderse detrás de esta plaga de zombies que azota a Estados Unidos, al mundo. Sí. Claro, ya antes de todos se han vuelto locos con el hoyo, antes que eso existió, ¿cómo se llama? El Cubo, que es la trilogía del Cubo, una serie de películas que son canadienses, que es bastante interesante en la manera de este grupo que experimentan con ellos para saber cómo reaccionan ante el encierro y tienen que ir saltando varias trampas por el camino. Yo creo que hasta la 2 es aceptable, ya la tercera parte ya como que es rebuscada la cosa, así totalmente visto ya a vista y paciencia en las películas anteriores. No sé si a usted le pasó lo mismo. Yo vi la primera, he visto la primera, no sé. Ahí está, ese es parte del concepto de lo que estamos conversando. Sí, no, el listado de películas sobre temas de encierro, hay tremendo. De hecho, no recuerdo el nombre, pero hay una película donde el protagonista y como que queda en Marte, y como lo mandan como a otro planeta, llega a Marte y la única persona que está en Marte. Entonces, como que tienes como todo un mundo, entre comillas, para explorar, pero en el fondo estás atrapado porque no hay nada más, porque no vas a estar por siempre ahí. Entonces, la ciencia ficción como que ha tratado ese tema. Es como que al parecer nuestro destino como humanidad parece que estar encerrados, pero espero que no sea cierto, pero así como ahora, al parecer, el encierro de estar solo va a ser como una nueva normalidad de aquí a más adelante. Porque por lo menos yo, de volver a trabajar este año, de volver a la oficina, difícil, puede estar acá grabando y hablando con ustedes hasta fin de año, por lo menos. Lo positivo de todo esto que estamos con Culto Secreto volvió, LDP va a tener muchos más programas aparte del LDP en vivo, así que eso es para beneficio de nuestros propios seguidores, escuchas y amigos, así que eso es muy bueno por lo menos. Ya, yo creo que si es que no hay alguna otra película, película de miles, pero si no hay nada más que comentar, yo quiero cerrar este capítulo, ya que me acordé algo de lo que eran los libros, que también lo quería comentar. Hay un libro de un escritor mexicano o peruano-mexicano llamado Salón de Belleza, la obra, donde es una obra de corte medio apocalíptico, donde trata sobre un peluquero que es travesti, que le gustan los peces exóticos, y su peluquería, su salón de belleza,
se transforma en un lugar donde van a morir las personas porque hay una especie como de plaga, no sé, no recuerdo por qué razón. Y su peluquería, ya que me acordé de la peluquería de la donde grabábamos antes, se transformó en una especie de purgatorio, de un lugar donde van a morir las personas. Así que también está la novela de Mario Bellatín, Salón de Belleza. Oye, hablando de Mario, se contactó conmigo hoy día un antiguo seguidor, Mario Baptista, que es de Portugal. Yo me imagino que está viendo y él estaba muy contento porque a la hora que empezamos el programa eran las 3 de la mañana en Portugal. Y me dijo que era la hora del diablo, así que iba a estar justo y preciso. Sí. Oye, a propósito de películas de encierro, Saló, me acuerdo, o de Salo, las 120 noches de 120 días de Sodoma de Sad es como la obra más carcelaria del Marqués. Justamente. Y carcelaria de calabozo y de gente metida en un lugar como rebaño y reducida al estado de cosa. Justamente. Por lo que recuerdo del guión, estamos hablando plena Segunda Guerra Mundial. Este es un pequeño pueblito llamado Saló, y que aquí el alcalde más algunas autoridades toman preso a todos los jóvenes del lugar, hombres y mujeres, y los encierran parece que era un colegio, no estoy seguro, lo encierran para someterlo a sus más atrocidades y bajos instintos de todo aspecto. Es una película que hoy día podría parecer media inocente algunas escenas, pero tienen algunas que todavía siguen siendo más o menos fuertes, y que si a los que la quieran ver, seguramente por ahí tienen que estar dando vueltas en algún... ¿cómo se llama? En una película de culto, sí. Como todo sí, en una plataforma web, no sé, pero una película totalmente de culto, y donde Ornella Muti hace su debut cinematográfico. Es una de las tantas chicas metidas dentro del lote. Para que sepa. Disculpe, que me acabo de acordar de algo que no sé cómo se lo pudo haber olvidado. Bueno, me acordé de dos películas. La primera es Old Boy, pero no quiero hablar de Old Boy, sino que quiero hablar de la película que ganó el Oscar hace poco, que es Parasite. Parásito, ya. ¿La vieron? Qué buena película. Se muestra, oye, qué buena película, y donde bueno, tampoco quiero contar mucho porque si no la han visto, pero se muestra un tipo de encierro increíble, prácticamente que en un sótano de la casa de los protagonistas, donde prácticamente que alguien vivía ahí como casi si fuera una rata ahí que se alimentaba de las sobras de la cocina de los dueños de casa. Increíble esta película, no sé si la han visto. Yo tengo que verla, no la he podido ver todavía. Y la que dice... Y la historia que dices tú es una historia dentro de la otra historia, que es la historia macro de la película, ¿no? Sí. Acá están tirando varios nombres, la gente que nos está viendo en este minuto. Romy nos dice Equilibrio, nos dice El Marciano, Clorofilo dice El Experimento, así que no, ahí tenemos varios títulos que están dando vueltas por todos estos lados. Neon Demon. No, sí, la cantidad de libros y películas sobre el tema del encierro es enorme. Sí, de hecho hay una que se llama Lighthouse, que yo no la he visto, que también trata de unos tipos que están encerrados en un faro. Así, también la tengo ahí pendiente, entonces no, hay una cantidad de obras que tratan del tema del encierro. O el aislamiento también, porque no necesariamente hay que estar encerrado en un lugar pequeño, porque por ejemplo, si recuerdan la película 28 días después, me parece que claro, la de los zombies, el protagonista partía despertando en un hospital, que de hecho el mismo comienzo que tiene de Walking Dead, y te das cuenta, y mostrar una ciudad donde prácticamente que no había nada, y te das cuenta que estás ahí prácticamente que solo, por más que estés andando en la ciudad. Sí. También, de hecho también me acordé que en Netflix, la aplicación estrella de cine, hay una serie que se llama Handmaid, que son de diferentes directores actuales de cine que crean cortos en el encierro. Todos estos directores, incluso hay dos chilenos, que el Pablo Larraín y el Sebastián Lello, que también participan,
y cada director hace un corto que dura como tipo 8 minutos, contando un poco, registrando un poco historias sobre cómo ha sido su encierro. Ya. Por ejemplo, hay historias donde hay uno que ocupa un dron, que está como creo que en Francia, y recorre gran parte de los barrios donde está la gente haciendo las filas y todo eso. Hay una directora mexicana que graba a su hija todo el día, como la hija está ahí jugando sola, se peina, después se pone a llorar, se cae, y así. Sebastián Ley también hace también todo un tema, y así cada director graba cómo ha sido su experiencia con el aislamiento y estando encerrado. Por ejemplo, creo que, no sé si en Japón, no recuerdo en qué país, ellos no estaban en cuarentena, no recuerdo qué país era, y sí podían salir a algunos parques, pero no se podían juntar. Entonces hay una cantidad de cosas interesantes. También me acordé de una serie, no sé si noruega o danesa, se llama The Rain, donde los protagonistas están encerrados en un búnker porque la lluvia tiene una especie como de elemento que hace mal para las personas, que como que te mata. Algo tiene las nubes que provoca esta lluvia, como una especie de lluvia ácida. Así que no, hay un mundo de series, literatura, películas sobre el tema del encierro para seguir encerrado y seguir viendo. Hoy me hiciste acordar en cierta manera al Eternauta, este cómic argentino que más parte allá en el año 57, en la cual habla sobre una invasión alienígena también en Argentina, y todo comienza con copos de nieve fluorescente que al hacer contacto con las personas las mata inmediatamente, y hay un grupo de personas que se encierran a concho en sus casas y pasan semanas y semanas y semanas intentando ver que esto pase, hasta que a alguien se le ocurre y dice, hagámonos un traje de aislamiento para salir y recorrer las ciudades, y ahí se da cuenta que realmente estamos frente a una invasión alienígena. Es bastante bueno y de culto, y yo creo que es la obra mayor de ciencia ficción en narrativa gráfica latinoamericana. Sí, y el dato histórico es que el autor es un detenido desaparecido, asesinado por la dictadura argentina. Y no solo él, también sus hijas, sus nietas. Y así. Sí, no, fue prácticamente la familia. Simplemente está su viuda, fue una de las sobrevivientes de esta gran matanza. Así que eso. Interesante el tema. ¿Qué más tenemos, chicos? Oye, yo quería decir algo, que, bueno, yo tengo muchos amigos surrealistas y he estado muy cercana al grupo chileno surrealista de Rame. Tocar, por ejemplo, el tema de André Breton, que muy conmovido por la figura de Carrington, se empieza a interesar por el tema de la histeria y de la locura. Pero así también otro surrealista poco conocido que se llama René Crevel también sufre una postración y pasa largas temporadas en algunos sanatorios suizos, y esta experiencia hace que cree un texto bastante onírico que se llama Estáis locos, ¿ya? Para recomendar ahí de pronto otra línea más surrealista y que tiene que ver también con este tema del encierro. Oye, ya que volviste a la literatura, me gustaría recordar a uno de nuestros poetas locos, suicidas, a Rodrigo Lira. Oye, con tratamiento de electroshock, a pesar de... Un poeta notable. Hay una edición de su obra completa rescatada por ahí. Sí. Mira, a mí me pasó algo muy potente porque yo accedí a un compendio de la obra de Rodrigo Lira antes de que se publicara, porque recuerda que Lira estudió en el pedagógico y él muchos le recordaba, yo estudié allá, muchos le recordaban caminando por las mesas con unos bototos desabrochados y leyendo poemas en los comedores del pedagógico. Mientras tú estabas con tu plato de comida, este tipo pasaba con sus bototos, recitaba poemas y los tiraba al aire. Y hubo un grupo de amigos que iban siempre detrás de él recopilando estos escritos. Y eso es lo que finalmente logra salir a la luz. Se editó. Exacto. Y un profesor mío de estética, Blume, tenía esto fotocopiado y era un tesoro, tú comprenderás. Prácticamente tenías que leerlo con él al frente,
ya, porque era un tesoro y fue uno de los textos que se estuvo manejando para hacer esa edición. Brutal, brutal de verdad. Sí. ¿Qué tenemos acá, César? Estamos viendo lo que les comentaba de la serie de Netflix Homemade, de estos cortometrajes de varios directores de todo el mundo, cómo han graficado y han mostrado su experiencia con el encierro. Con el encierro aquí, producto de la pandemia. Así que también lo pueden ver porque es una interesante mirada y se dan cuenta que, bueno, muchos de ellos han sido grabados hasta con celulares, así que es una interesante serie de Netflix. Sí, acá, creo que estamos... Aquí nos están escribiendo y dicen simpatía por mi venganza, nos dice Romy. Aldo Paredo nos dice El Expreso de Medianoche. La Romy también dice hay una que protagoniza el papá de Malcolm, donde se hace pasar por un desaparecido y vive en el sótano y creo que da a la casa vecina por 20 años. No sé cuál será esa. Así que ahí me pillaron cuál será el título de la película. Dentro de la ficción verdad, digamos, a los Truman Capote hay una obra muy interesante, muy estremecedora de Jack Ketchum, que cuenta el encierro, tortura y muerte de una chica en una casa que tenía en un sótano de una casa, ¿no? Que ha habido varios casos así, incluso de gente que ha encerrado a familiares. Sí. Bueno, el diario... Se han llevado al texto o se han llevado al cine. Bueno, hay que recordar el diario de Ana Frank también. Sí. Porque tengo el diario de Ana Frank también, tantas veces en el encierro. Cuya autenticidad se discute, pero es un ejemplo. Sí, es verdad, se discute hasta el día de hoy si es verdad o es mentira. Sí. Dime... les aviso que se me acabó la absintha, no tengo ajenjo. Así es que si quieren escuchar temas, me van a tener que contactar ahí con nuestro proveedor oficial, por favor. Qué bueno. Los trópicos no empieza a fallar todo en el encierro. Pero claro. Sí, pues César. Yo creo que ya estamos a la hora de terminar, así que para hacer el primer programa ha sido bastante interesante. Nos propusimos máximo fuera 1 hora y media. No más de eso porque hace muy pesado y largo. Así que algunas palabras como para despedirnos, Roberto. Sí, amigos, recuerden que tenemos conversatorio este sábado a las 5 de la tarde, también por la fanpage del EDP Magazine y nuestro grupo del mismo nombre, donde vamos a tener justamente un tema muy parecido que es, Leonor, poetas entre cuatro paredes. Justamente. Ha de estar Aldo Peredo, va a estar Armando Roselot, ¿no? Sí, y va a estar Leonor y va a estar nuestro amigo Benedicto Cerda. Así que... Presenta a los amigos, pues César. Sí, ¿cuál es tu amigo ahí? ¿Cuál es tu amigo? Drake, sí. Conmigo. Sí. Patricio, bueno, ha sido una manera bonita de celebrar el cumpleaños de Lovecraft. Gracias a toda la gente que nos escuchó, que nos dijo cosas, que nos dio ideas nuevas, y qué bueno que sigamos con este culto. Sí, así es. Lo que aún no estamos de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo si vamos a ir todos los jueves o cada 2 veces al mes. Eso es lo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Ojalá que nos pongamos el suspenso para nuestros escuchas. Sí, que nuestros escuchas nos digan si quieren que vamos todos los jueves o cada 2 veces a la semana. A ver qué nos está poniendo acá César. Antes íbamos cada 15 días. Yo creo que es bueno cada 15 días. Cada 15 días y parece razonable, ¿no? Perfecto, me parece. Recopilar material sabroso. Sí, preferible cada 15 días. Cada 15 días, perfecto. Cada 15 días y más con más enjundia, sí. Así. Bueno, ya chicos, ¿nos estamos viendo en 15 días más, César? ¿O algo más que quieras agregar? Sí, yo por mi parte también me despido. Espero que no hayamos sido aburridos ni hemos dado la lata. Esperemos que haya entretenido este capítulo. Nosotros estamos entretenidos por lo menos. Sí, así que nos veremos próximamente en el nuevo capítulo acá de Culto Secreto, como siempre. 15 días más. Sí, bajo la mirada de nuestro patrono, don John Bull, patrono de las almas perdidas.
In the name of Father, al Lugosi, así que nos despedimos. Así que un gusto, amigos, y nos estamos viendo. Así que hasta la próxima La próxima caricatura.